Realmente fue sorprendente en alguna medida porque la consistencia de la acción abstracta de inconstitucionalidad era muy fuerte. Teníamos realmente elementos clarísimos de que se estaba vulnerando la Constitución Política del Estado, concretamente en lo que es el artículo 30, inciso 15, inciso 1, numeral 15, que dice clarísimo, el 1 y en el punto 2 dice: en el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta constitucionalidad, las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos gozan de los siguientes derechos: a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el Estado de buena fe y concertada respecto a la exploración de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. Ese es el tema central. La Constitución Política del Estado, los bloques constitucionales referidos a hidrocarburos y áreas reservadas, una serie de leyes, entre ellas la 3058, ley de hidrocarburos, todas dicen y hablan, estipulan la necesidad de una consulta previa, de ir a los habitantes, que sean campesinos indígenas, en los lugares donde van a entrar las empresas petroleras, para que ellos asientan o acepten la necesidad o no necesidad de que estas empresas, con el daño ecológico que generan, realicen en las zonas protegidas. Pero, sin embargo, al margen de la ley, más allá de lo que dice tácitamente la propia Constitución, las acciones que se están dando son diversas, paralelas, contrarias, porque tómese el caso del TIPNIS, donde más allá de una consulta se ha resuelto ingresar al territorio y poder realizar diferentes actividades en el tema vial principalmente. Así es, innegablemente el gobierno, el régimen político está haciendo acciones contra la madre naturaleza, no obstante que han hablado tanto de la madre, la Pachamama, discursivas solamente posiciones, pero en los hechos jamás han respetado lo que son áreas protegidas, que son los pulmones de nuestras ciudades. En el caso de Tariquí es fundamental para la humedad, para el agua que se acumula en Sama. Todo está generado en ese pulmón vegetal que es Tariquía. Y obviamente el rechazar una acción abstracta de inconstitucionalidad, lo único que muestra es una subordinación del órgano judicial en su instancia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, al régimen político. Porque no hay ningún argumento favorable o en contra de esta acción abstracta. Es inconstitucional las 4 leyes que avalan el ingreso de las empresas petroleras, Repsol, Shell, más YPF Chaco, a la área protegida, en 2 contratos concretamente, que es Astilleros y San Telmo, en 2 áreas petroleras que están dentro de la reserva de flora y fauna de Tariquía. Obviamente lo que están haciendo es vulnerar la Constitución Política del Estado en el momento en que no se realizó la consulta previa obligatoria, como lo acabamos de leer, dice la Constitución Política del Estado. Ahora, se han agotado las vías en el país, tendríamos que decir, tras esta resolución del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué alternativas se van barajando para poder hacer escuchar este clamor que tienen? Bueno, yo creo que las alternativas legales, jurídicas, innegablemente la instancia del Tribunal Constitucional Plurinacional es la máxima instancia, no tenemos ninguna otra, pero sí vamos a establecer acciones en la justicia internacional, concretamente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es allí donde trabajaremos a fondo, por un lado, y por otro lado, en las acciones de hecho. Yo creo que el pueblo de Tariquía, el pueblo de Bolivia tiene que empezar, y el pueblo de Tarija sobre todo el departamento tiene que empezar a trabajar fuerte, a defender su zona protegida, porque es la única forma. En las calles no nos queda otra, no nos están permitiendo acciones dentro de la formalidad jurídica, porque una vez más el Tribunal Constitucional, que este es nuevo, ha sido incorporado recién en noviembre del año pasado, creíamos que iba a tener
una visión un poco más clara de lo que es hacer justicia, de lo que es respetar y hacer respetar la Constitución política del Estado, pero no lo está haciendo. Lo que está haciendo es subordinarse en los hechos al régimen político. Una instancia más, una vez más, como fue la resolución 084 de noviembre, permitiendo contra la Constitución y contra el derecho del soberano del pueblo de Bolivia, que dijo no a la reelección, igual, una vez más, están permitiendo que 2 contratos petroleros ingresen a nuestro territorio, a nuestra zona protegida, donde dice claramente que no deben entrar, o si van a entrar, lo mínimo que tienen que hacer es una consulta previa a su población, para que no afecte su diario vivir en condiciones de área protegida, con un equilibrio ecológico, con un equilibrio medioambiental que permita la supervivencia y el desarrollo de esas comunidades, pero sin afectar el medio ambiente. Innegablemente hay una acción pervertidora del régimen político para poder ingresar al área protegida con dirigentes, falsos dirigentes, que no están defendiendo a su comunidad, por un lado, no están defendiendo lo que es el área protegida, y lo que están haciendo es recibir dádivas a cambio de la aceptación ex post, después de haberse firmado los contratos, después de haberse promulgado las leyes. Se está haciendo una charla, un convenio, no una consulta previa. La consulta tiene que tener carácter previo, obligatorio. Eso no se ha realizado. Por eso las leyes son inconstitucionales. Y por esto estos falsos dirigentes están siendo manipulados por el régimen político con fines de poder explorar y explotar un área protegida, cuando hay muchas áreas en Tarija y fuera de Tarija, en Chuquisaca y Santa Cruz sobre todo, que son mucho más factibles de explotar y de lograr recursos hidrocarburíferos necesarios, porque sabemos que las reservas hidrocarburíferas están bajísimas, no pasan del 5 trillones de pies cúbicos. Eso es un hecho concreto, por mucho que nos hayan contado de que la empresa Sproul le llegó a 10.7, no sabemos de dónde sacaron 5 trillones de pies cúbicos, 5 TCFs que se llaman en su abreviatura. ¿De dónde salieron esos 5 nuevos que se han gastado en los últimos 5 años desde la última certificación de reservas? Entonces, al no existir, necesitamos una exploración, una explotación, pero no en áreas protegidas, no que dependa nuestro hábitat, nuestra agua. Sabemos que el macizo de Sama se alimenta de la humedad que llega y es como una esponja. Llega la humedad de Tariquía a Sama, llueve en Sama, se acumula durante todo el verano y sale del verano todo el invierno alimentando todas las fuentes de agua de riego y potable para el Valle Central. Conocemos de esas características y esas potencialidades que tiene. Finalmente, y muy pequeñito, nos gustaría conocer su opinión. Nos consultan en las redes sociales y dicen, estos discursos de plaza principalmente, ¿por qué no se trasladan a la región de Tarquía en defensa? Porque más los discursos se concentran en la ciudad y menos en el lugar donde debían estar conjuntamente los comunarios. Innegablemente hemos hecho varias marchas, varias visitas al área protegida. Es muy difícil logísticamente tener una presencia. Son los comunarios que están defendiendo el área protegida, los comunarios que están defendiendo a sus comunidades propias, los que van a defender, con el apoyo de la ciudad, con el apoyo de toda la población del departamento. Porque es un tema muy sensible, es un tema que está en el cotidiano conversar de los tarijeños. No hay ninguna alternativa que no afecte a el medio ambiente en un área protegida. En un área protegida ahí tenemos más de 100 variedades de flora, más de 200 variedades de fauna que están viviendo en armonía con la naturaleza. Y eso va a ser gravemente afectado si hay una exploración y explotación. De hecho, la exploración parte de la perforación para tener todo un manejo sísmico de la exploración, ver si hay o no hay hidrocarburos. Y eso trae consecuencias gravísimas en el medio ambiente, en una pequeña área de medio ambiente como es la Reserva de Flora y Fauna de Tariquía. Por eso estamos en absoluto desacuerdo y vamos a enfrentarnos en las formas que tengamos que hacerlos ante el autoritarismo que está llevando a cabo el régimen político,
la inconstitucionalidad, una vez más, faltando a la Constitución Política del Estado, que fue aprobada por más del 65% de los pobladores de Bolivia, a una ley y a un decreto supremo que parte desde Paz Extensoro en 1989. Luego se hace ley en el gobierno de Jaime Paz Zamora de lo que es un área protegida como Tariquía.